La familia Rodríguez y el terreno de San Juan del Brigancho. En el año 2000, don Felipe Rodríguez, agricultor, encontró un terreno en San Juan del Brigancho, sin cercos ni señas de propiedad, y comenzó a cultivarlo. Lo hizo sin título y sin oposición. Ahí él construyó una pequeña choza y sembró maíz. Más adelante, en el año 2005, su hermano Jorge, que vivía en provincias, le pidió que es un espacio para poderse instalar y vivir acá mientras que encontrase trabajo en Lima. Don Felipe accedió y le dio una parte del terreno. En el 2010 aparece un empresario llamado Víctor Espinosa. Él alega que compró el terreno a un tercero en el 2009, mostrando escrituras públicas y escrituras inscritas en registros públicos. Sin embargo, nunca tomó posesión. En el 2015, Jorge construye un segundo piso y subarrienda el primero a terceros. Felipe fallece en el 1918. Su hija Ana sigue viviendo ahí, mientras se tramita la sucesión intestada. Ella impide que Víctor tome posesión del bien. En el 2020, Víctor reaparece con un interdicto de recobrar, el cual es declarado improcedente por el juzgado, que reconoce a Ana como poseedora legítima, por haber continuado con la posesión pacífica y continua de su padre. La familia Rodríguez ocupa el terreno en San Juan del Brigancho desde el año 2020. Don Felipe cercó, sembró y construyó. Es más, aún Ana, su hija, continúa en posesión hasta la actualidad. En el 2020, Víctor, con un título registrado en el 2015, intenta recuperar este bien. Vamos a analizar un tema que es el corpus y el animus. El corpus es la tenencia o la aprehensión del bien, y el animus es la voluntad de comportarse como si uno fuese el titular de derecho. La posesión es el poder del ejercicio sobre el bien, con intención de tenerlo como propio, que también se conoce como animus. Don Felipe inició el proceso, la posesión del terreno, ejerciendo actos de dominio desde el año 2020. Y esto, ¿por qué se menciona? Es porque hay poderes inherentes a la propiedad, los cuales son el usar, el disfrutar y el disponer. Y él estaba haciendo ya esto. ¿Por qué? Porque él usaba el bien para vivienda. Él disfrutaba del bien porque había comodidad, había protección. Es más, sembraba ahí. Y por esto es que disponía él del bien. Él dispuso al darle un pedazo de tierra a su hermano. Entonces, esto es lo que él estaba haciendo a vista de todos. Este acto puede ser directo o mediato, y el animus puede derivarse de actos jurídicos como contratos, testamentos o incluso hechos unilaterales, como el alquiler, la construcción, los permisos, los pagos a los impuestos, ¿no? Se puede adquirir la posesión de las siguientes maneras: por ocupación de un bien vacante o abandonado, que este es el caso; por sucesión hereditaria, en donde los herederos adquieren posesiones desde
el momento de la muerte del causante según el artículo 660 del Código Civil. Los actos de transferencia, como compraventa, comodato y arrendamiento, cuando este bien es entregado. Felipe adquirió originariamente en el año 2000, Jorge en el 2005 y Ana lo conserva, todavía conserva el bien tras la muerte de su padre. La posesión puede adquirirse también por interversión. ¿Qué es la interversión? La interversión es cambiar la situación de poseedor a dueño. Esto se puede hacer de forma legal. Las clases de posesión son por buena fe o por mala fe. Por buena fe es aquel que posee, creyéndose con derechos de poseer. Y el de mala fe es aquel que sabe que no tiene derechos a poseer y aún así lo hace. Ana y Felipe son poseedores de buena fe según lo dicta el artículo 902 del Código Civil. Efectos: la posesión presume propiedad. Esto genera derechos a los frutos y permite prescribir más adelante. Y parece que esto es lo que Ana va a hacer pidiendo la prescripción larga. Ojo, Ana no hereda la propiedad, sino el derecho a poseer. Voy a soltar una pregunta que la responderé al final. Es: ¿un abogado puede adquirir un inmueble por prescripción adquisitiva? Presunciones legales. Se presume que el poseedor es propietario, según el artículo 912 del Código Civil. La posesión se presume continua en tanto se pruebe lo contrario. La continuidad viene por la buena fe y se presume así, salvo se pruebe lo contrario. La buena fe confiere legitimidad de proceso, permitiendo que el poseedor defienda su situación jurídica incluso frente a terceros y contra el propio propietario. Ana se beneficia de esta presunción por la larga posesión familiar sin oposición. La defensa posesoria. El poseedor puede defenderse judicialmente y extrajudicialmente según el artículo 920 al 23 del Código Civil. La defensa extrajudicial es una de las herramientas que uno tiene para poder defenderse. El poseedor puede repeler por sí mismo todo despojo o perturbación siempre que emplee el mismo medio necesario y proporcionales a la gravedad del hecho. Para esto puede acudir a la comisaría, a la junta vecinal, a la cooperativa, a la urbanización, para que le puedan ayudar a recuperar. Si esto no fuese posible, hay otra opción, que son las acciones judiciales. Pueden ser interpuestas incluso por un poseedor ilegítimo. Estamos hablando de posesión, no estamos hablando de propiedades. ¿Ya? Siempre que su posesión no sea clandestina ni violenta. La acción de amparo posesoria, que según el artículo 921 procede cuando el poseedor ha sido despojado, debe presentarse dentro de los 30 días de producido el hecho. La acción de mantenimiento de la posesión, según el artículo 922 del CC, se plantea cuando el poseedor es perturbado sin ser despojado. Y la acción de restricción, según el artículo 923 del CC, permite recuperar el bien siempre que no haya transcurrido
el plazo para interponer la acción de amparo que se justifique, que se justifique la imposibilidad para ejercer esto. Ana interpuso defensa posesoria ante la demanda de Víctor y el juez falló a su favor por la posesión continua y pacífica. La extinción de la posesión. La posesión puede extinguirse por diversas causas. Las principales son el abandono voluntario, que es que uno decide irse, la pérdida del corpus y el ánimos, si el poseedor pierde el poder físico sobre el bien y la voluntad de poseerlo. El despojo sin reacción oportuna. Si se pierde la posesión y no se interpone una acción dentro de un plazo legal, puede pasar. Pasa. La transferencia a un tercero es cuando este bien es entregado por venta, por arrendamiento o por cualquier otro acto voluntario. La destrucción y desaparición del bien aplica en bienes muebles e inmuebles que se permiten individualmente. No se extingue la posesión por la muerte de Felipe, ya que Ana continúa con la posesión como heredera. Recalco, ella no hereda el bien, ella hereda el derecho a poseer. Son cosas distintas. Víctor no tenía corpus ni ánimos, por lo que no poseía, según el artículo 900 del Código Civil. El derecho de retención permite al poseedor conservar el bien en su poder hasta que se le reembolse lo que le corresponde, según el artículo 923 del Código Civil. El poseedor de buena fe tiene el derecho a retener el bien hasta ser indemnizado por los gastos necesarios y útiles que hubiera efectuado en este. Si Víctor prueba ser propietario, Ana podría ejercer el derecho de retención por las mejoras hechas en la casa, en terceros y por el cultivo, según el artículo 923 del Código Civil. El derecho protege a los poseedores de buena fe que invirtieron en el bien. En conclusión, la posesión sirve como vía de acceso a propiedad, la posesión sirve como vía de acceso a la propiedad, como fuente de presunciones legales y como medio de protección jurídica contra actos arbitrarios. El caso muestra cómo la posesión prolongada y pacífica tiene beneficios jurídicos reales. Permite comprender no solo las dinámicas de adquisición y defensa de los bienes, sino también las implicancias procesales y sustanciales de los conflictos patrimoniales cotidianos. Soy Milton Bellis y este es mi grupo, su grupo individual, el de la Facultad de Derecho. El tema es la posesión en el curso de Derechos Reales. Muchas gracias.